¿Qué te pareció la cadena, Guachito? Porque ya la verdad me habían adelantado. Vi que Teleamazonas también tenía parte de la cadena nacional en sus notas. Pude leer a partir de eso, pero le escuchamos a los ministros, al presidente, al señor Neira, diciendo que ahora parecería, no nombran, pero parecería que es un nuevo Plan Fénix. Bueno, yo lo que analizo de esto es que no es un nuevo Plan Fénix, porque desde mi punto de vista nunca existió un Plan Fénix. Y además fue una reiteración de una narrativa que hemos venido escuchando durante todos estos últimos 2 años, ¿no? Es decir, que se hace mucho, pero en la práctica no se constata que se haga absolutamente nada. Y esto más bien a mí me parece un aspecto muy peligroso, porque la manera en cómo se presentan estas narrativas dejan ver que se vienen días muy complejos, muy complicados, porque al menos de lo que yo deduzco de la intervención del presidente de la República, podría estarse configurando una suerte de plan para persecución política, y esto me parece muy grave. Pero además de militarización, estábamos comentando con Guachito, así es, fuera de micrófonos, mientras escuchábamos la cadena nacional, que el día de ayer, por ejemplo, se instalaron tanquetas de combate terrestre militar, es decir, de confrontación bélica. Adivinen en dónde. Tú las viste en la Plaza de San Francisco. 3. A mí me pasaron, en cambio, fotos de la Plaza de Santo Domingo. ¿Qué están intentando con esto? Están tratando de configurar la idea en el imaginario colectivo de que las ciudades y el país debe estar militarizado. Y ayer justamente yo observaba esto y me acerqué a un grupo de ciudadanos que posaban para tomarse fotos, ¿no?, con las tanquetas. Y bueno, alguien me preguntó: ¿y usted qué cree que pasa aquí? Pues yo les dije lo que acabo de decir. Aquí me parece que hay la intención de acostumbrar a la gente de que la presencia militar es importante, es necesaria, y justificar posteriormente cualquier tipo de intervención violenta, como por ejemplo la intervención violenta que se dio en el paro recientemente vivido en la provincia de Imbabura, que fue realmente brutal. Y cuando yo llegaba acá a la radio, en el barrio La Floresta, había un piquete de militares, de alrededor de unos 6, 8 militares armados hasta los dientes en esta zona. Así es. Ojalá ayude para que no sigan robando por aquí, pero 8 militares a las 6:30 de la mañana aquí en La Floresta resulta bastante extraño. Y lo que tú dices, además, concuerdo perfectamente, Guacho, que esta idea de militarizarnos, de instalarnos en un estado permanente de sitio, de toque de queda, de estado de excepción, lo que hace es atemorizarnos en primer lugar. Es decir, a la gente hay que decirle con absoluta franqueza: nos quieren atemorizar, que nadie levante cabeza, que nadie proteste, después de que hay una cantidad de denuncias, una serie de denuncias que no están vinculadas ni a la oposición, al correísmo, a Pachacuti, a la CONAIE, sino que han sido del entorno del presidente de la República. Y en esta lógica de atemorizarnos, no hay cómo denunciar, entonces. Claro, y lo que uno también debería preguntarse, si es que son más útiles las tanquetas ahí exhibiéndose para que la gente se tome fotos y que no las dejan topar. Además que no les dejan tocar. No las dejan topar. Porque inmediatamente la persona que quiere topar el vehículo, no topar el vehículo. En un micrófono. Exactamente. Un parlante, perdón, no un micrófono. Claro, y la pregunta es, ¿no serán más útiles estas tanquetas en los sitios donde que hay una situación compleja, violenta, como Esmeralda, como Durán, como toda la provincia de Manabí, como toda la provincia de El Oro, donde que a diario masacran, asesinan, secuestran, roban? Que es una pregunta que creo debe hacerse la ciudadanía, y exigir al gobierno. No le sigues a un delincuente que te asalta. Pero podrían al menos estar vigilando los puertos, ¿no? Qué sé yo. Pero, o sea, el uso de tanquetas es muy simbólico, es una cosa bastante perversa, diría yo, en determinados momentos. Estamos en guerra. Yo no me acuerdo, no sé si tú te acordarás, si que en la época de la guerra en Paquisha, en el Cenepa, las tanquetas estaban por aquí. Nunca pasaba eso. No. Solo me acuerdo de las tanquetas cuando Febres Cordero las ubicó frente a la Corte Suprema. Es verdad. Ahí pasó, ¿no es cierto? Año 86, 87. Año 86 creo, fue. Año 86. Sí. Ahora bien, el presidente ha dicho algunas cosas en la cadena nacional. Vamos a reproducir una parte, porque esto que acaba de mencionar el presidente de la República es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si es que esto lo decía en la posesión del gobierno en mayo del año 2025, después de leer el discurso de posesión, uno entendería que vino preparado para gobernar, pero lo hace el 25 de enero del año 2026, después de volver de vacaciones. Bueno, mañana se va para Panamá, ¿cierto? Vuelve de vacaciones, nos da una cadena nacional, y esto sería un nuevo Plan Fénix. Escuchemos primero al presidente y luego seguimos comentando con Guacho.
Desde el primer día que le declaramos la guerra al narcotráfico y al terrorismo, vimos resultados. Desarticulamos estructuras criminales, capturamos a los más buscados, los mandamos a la cárcel y a otros fuera del país. Y eso es exactamente lo que presenta nuestro plan de seguridad. Una estrategia integral que ataca de frente a las estructuras criminales que por años sembraron miedo en barrios, carreteras, fronteras y cárceles. Este año reforzamos las acciones y este esfuerzo se respalda con una inversión histórica de 180 millones para ejecutar 11 proyectos estratégicos, entre los que destacan la compra de 7 helicópteros bimotor, la adquisición de un buque logístico multipropósito y un sistema radar 3D, escáneres y drones para llevar a cabo operaciones de control de frontera. Vamos a modernizar los sistemas tácticos de inteligencia. Esto permite prevenir ataques, identificar riesgos antes de que ocurran y proteger infraestructura estratégica del país. Reforzaremos la movilidad y capacidad operativa en aire, mar y tierra, para que las fuerzas del orden... Ya les escuchamos en la cadena nacional, el pueblo ecuatoriano les habrá escuchado el día de ayer. Esas imágenes, quienes no nos siguen en la emisora, por supuesto, porque no van a ver estas imágenes, pero quienes nos ven en redes sociales pueden apreciar el despliegue propagandístico, bélico, militarista que se presenta ahí, lo que decíamos, con hombres super pepudos, forzudos, guapos, elegantes, con las chompas militares, que parecería que están más bien mostrándonos a la nueva generación de generales, de tenientes coroneles o algo por el estilo. Se trata nada más y nada menos que del presidente de la República y del ministro de Defensa. Este espectáculo, si es que fuese cierto todo lo que están diciendo, debían haberlo aplicado durante el año 2025, no en el año 2026. No sé por qué Washington nos tenemos que demorar un año para mostrar algo que supuestamente ya estaba financiado con aplicación del IVA que nos hicieron en el año 2024. Uh-huh. Y recuerda, Orlando, que de acuerdo a los cálculos se recaudó más de $1,000 millones. 1.300, 1.200. Exacto, sí, por concepto de los 3 puntos que nos tuvieron del impuesto al valor agregado, que se supone iba a ser destinado todo en su conjunto al tema de seguridad en el país, pero esto no ha pasado. Y lo acaba de corroborar el propio ministro de Defensa, ¿no? Que dice que se han gastado 180 millones. ¿Dónde está lo demás? Pero 180 millones comprando material bélico. Exacto. Pero además, todo lo otro que se supone que se tienen que hacer, las UPC que están abandonadas, los centros de control están abandonados, los cuarteles mismos, según los propios militares, están abandonados. El otro día no quise poner, porque efectivamente me parecía una noticia, lo tengo que comentar aquí a la persona que me la pasó. Me pasaron unas imágenes de soldados ecuatorianos, militares, que les habían colocado en el suelo, a dormir en el suelo. Sí. Yo no sé si efectivamente esas imágenes son actuales, de hace pocos días. No la pude poner porque no tenía la confirmación, pero a la persona que me lo pasó le ruego que me vuelva a pasar para que tengamos presente que si es que tienen plata para atender, atiendan primero a los seres humanos. Atiendan primero a los seres humanos, trátenlos bien a los militares. Acuérdate que incluso les metían en unos coliseos a dormir en colchones en el piso. En el tiempo que se desarrolló el paro en Imbabura, ahí básicamente... El paro nacional, pero fundamentalmente en Imbabura. Claro, ahí se pudo observar gran cantidad de militares pues arrojados en el suelo, en el piso, durmiendo absolutamente incómodos, y una serie de circunstancias que dan cuenta que también por allí no se está atendiendo adecuadamente para que atiendan también la seguridad, ¿no? Y de hecho, el otro día lo decía aquí, creo que fue el viernes pasado, lo decía, hay 2 generales con los cuales hablé, son gente del Colegio Mejía, que en su momento compartimos aulas, pero ya tienen el grado de general, y nos decían que, por ejemplo, esa alusión a que los militares colombianos no colaboran en la lucha contra el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana no es tan cierta. Dicen, normalmente hemos tenido una tradición de colaboración muy, muy pedagógica, muy colaborativa, valga la redundancia, de estas 2 fuerzas militares entre ecuatorianas y colombianas. Pero también es cierto lo que me decía uno de ellos, me decía, el problema es que nos están desplegando hacia zonas donde ya sabemos perfectamente que de una u otra manera están controladas por los grupos criminales, y entramos en conflicto, entramos en combate, pero sin la experiencia necesaria, porque una cosa es enfrentarse a fuerzas regulares, y a otra es con fuerzas irregulares. Ahora, lo que me preocupa también, no sé si pasamos a otro punto de lo que dijo el presidente Orlando, porque les
escuché decir que la lucha contra el crimen organizado está dirigida a quienes organizan y financian los grupos organizados y a los sectores políticos que lo apoyan. Y eso a mí me parece que es muy grave, porque puede connotar o puede significar una nueva ola de persecución a determinados sectores políticos que no están de acuerdo con el régimen. Porque hay que recordar también, Orlando, que en estos últimos días, ¿no es cierto?, se han escuchado denuncias contundentes, inclusive con estudios e investigaciones muy profundas hechas por dos periodistas, Anderson Boscan y Andrés Durán, que evidencian y dan cuenta que personajes vinculados a la política del propio partido de gobierno estarían involucrados en estos temas del crimen organizado. Mira, aquí me está pasando las Pero había que ver qué pasa de la Plaza San Francisco con las tanquetas. Mira, está pasando ahí. Lo que te decía. Sí, no le puedo pasar porque es de un amigo que me va a insultar si le paso esta foto. Pero este punto también es fundamental, muy importante, sí, porque está diciendo que serán perseguidos con toda la fuerza de la ley y que ya están siendo investigados. Ojalá no se desate una nueva ola de persecución. Bueno, ojalá se investigue, porque sin duda alguna que el crimen organizado ha permeado absolutamente todo en el Ecuador. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, partidos políticos, alcaldías, prefecturas, qué sé yo. Pero hay que hacer una investigación seria. Y a todos. Claro, le voy a pasar a la Meli el tuit de Andrés Durán para que lo pongamos en pantalla, porque él hace una denuncia, es una amenaza nueva que tiene ahí, para que lo tengamos presente y tengamos la denuncia correspondiente de un colega periodista que trabajó aquí, que formó parte de la planta de periodistas de acá, y me están diciendo hasta tanto que la Meli le ponga en pantalla, dice: los militares de tropa cumplimos órdenes y nos toca dormir en el suelo, pero los oficiales buscan camita porque se enferman, me dice un ex militar. Un ex militar. Un ex militar que está por acá. Pero además quería tomar en cuenta lo que fue la cadena en la parte que tú refieres, Guacho, porque que me parece muy importante eso. Esa Orlando. parte es muy, muy importante, sí, porque señor, alude a temas políticos. A ver, ¿dónde estaba el texto de la cadena? Lo tenía yo creo a la mano. Si lo podemos conseguir esto en imagen sería excelente. Sí, pero yo tenía el texto de la cadena, me lo pasaron. Ya. En la mañana me pasaron el texto de la cadena. Porque en reiteradas oportunidades se refieren los dos ministros, ¿no? Es decir, el ministro y el presidente. Se refieren al tema. Y esto marca una suerte de comportamiento que está ya previsto, que está planificado y que seguramente se comenzará a escuchar en estos próximos días sobre la base de lo que acaba de decir el primer mandatario y el ministro de la Defensa. Y esto me suena a mí a una suerte de amenaza velada. Sí. Y esto debe preocuparles. Ahí está el tuit de Andrés Durán, quienes nos siguen en redes sociales lo pueden leer mientras nosotros lo narramos. El chochoro, como no pudo comprarme el narconovio de la asambleísta Paola Jaramillo, ha decidido judicializarme por cuarta ocasión en menos de 6 meses. Aquí les presento al lavandero de San Borondón y su notaría María Núquez. Hoy 18 horas por Ecuador en directo, no te lo pierdas, dice Andrés Durán. A propósito de esta denuncia que supongo yo no está para nada desenfocada, porque además ha mostrado imágenes, ha mostrado papeles, es decir, es un investigador de mucho peso, de mucha solvencia, no vamos a dudar para nada de esto. Lo que dice es que Paola Jaramillo ha decidido enjuiciarle. Esa es la única forma que tiene en este momento de contrarrestar. Presenten las pruebas, muestren las imágenes, muestren los documentos, digan que es mentira y punto, no pasa absolutamente nada. Yo creo que eso es lo que corresponde, pero salir a enjuiciar a un periodista no resuelve el problema de fondo. ¿Dónde están las pruebas que desmientan que el señor, que es novio de Paola Jaramillo, tiene vínculos con alguna organización criminal, o al menos ha estado lavando dinero a través de lo que él dice de la lavandería del novio de la señora Paola Jaramillo? Y no solo se trata de la señora Jaramillo, sino se trata de otras personalidades y personajes vinculados a ADN que estarían vinculados. Ahora, evidentemente, Orlando y amigos, será necesario que la inteligencia militar, la inteligencia policial comience a investigar a fondo, pero dirija sus esfuerzos a quienes debe dirigir y que no se provoque esto que yo estoy temiendo con mucha preocupación, una suerte de persecución política que puede desatar y que también puede desviar los objetivos centrales que deberían ser lo que está planteando el gobierno, es decir, combatir el crimen organizado. A ver, yo ahí sobre este tema plantearía 2 asuntos para conversarlo y además contestar a algunos amigos que nos están preguntando. ¿Cuál es la alusión política? El señor presidente señala
por un lado, de que hay financistas del narcotráfico, de las bandas criminales para grupos políticos. Ajá. Pruebas. Exactamente. Lo único que necesitamos son pruebas, porque de concretarse, de revisarse, hasta ahora lo que ha salido, esas vinculaciones son con asambleístas y con dirigentes políticos de ADN. Si el señor Daniel Noboa quiere efectivamente hacer un esfuerzo para combatir a los grupos políticos que se financian con plata sucia, para decirlo de esta manera, pues empiece por casa, ¿no? Sin lugar a dudas. Y eso es lo que el país estaría esperando. Y además, esta lucha contra el narcotráfico debe estar dirigida a las organizaciones financieras que también han sido mencionadas de manera insistente, que lavan dinero al sistema financiero, claro. Para aclarar, el sistema financiero nacional, donde que se sabe, y a veces es evidente, se lava dinero, se lava dólares. Y también sectores como, por ejemplo, el sector inmobiliario, donde que también se sabe que se lava dinero, pero no se evidencia que la UAFE, por ejemplo, está haciendo ese tipo de investigaciones. Bueno, pero el señor Neira habló sobre el tema de la UAFE. Exactamente. Por eso lo que queremos es que la UAFE le den el presupuesto, que ejecute el presupuesto, pero la segunda consideración que quería hacer Guacho a propósito del tema político. Primero, que si van a vincular, van a investigar, empiecen por ADN, limpien lo que tengan que limpiar y muestren la cara limpia y después puedan hablar del resto. Pero la segunda parte, que es muy importante, la insinuación que hace el señor Daniel Noboa, es que estas vinculaciones están atacándole a él, no le quieren dejar gobernar, le están haciendo oposición. Señor Noboa, con el dolor del alma, hay que decir, usted ha tenido todo el tiempo para gobernar, todas las facilidades para gobernar, tiene préstamos del Fondo Monetario Internacional, nos ha cobrado el IVA, subió los precios de los combustibles, no tiene mayoría no tiene una mayoría en contra en la Asamblea, tiene la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, todo tiene para gobernar. Lo único que no ha podido controlar es la Corte Constitucional. Por lo tanto, ¿quién no le deja gobernar? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la entidad? ¿Quién es la organización que no le deja gobernar? Digamos, porque esto de hacerse la víctima, como se dice normalmente en el lenguaje popular, el hacerse la víctima no le queda. No le queda, señor Noboa, lastimosamente no le queda. Y el ministro de Gobierno, del Interior, o la ministra de Gobierno, que es la señora Natalie Murillo, cada vez que dice, vamos a hablar, vamos a hacer el diálogo, no les cree, no se le cree, no sale, porque no son auténticos en esto, Guacho. Y me parecería a mí que antes que repetir una narrativa que se la ha venido escuchando prácticamente desde que tomó las riendas del poder al presidente Noboa, se debería ir pensando en nuevas estrategias que efectivamente pues vayan a dar resultado en el terreno, donde que se evidencia que el crimen organizado actúa de manera pero despiadada, porque imagínate, nos hemos pasado prácticamente 2 años en estados de emergencia, ¿no?, de manera permanente, con militarización en varias provincias del país, pero la situación no cambia, la situación no ha variado, la delincuencia sigue actuando y la violencia sigue creciendo. ¿Qué es lo que se deduce de aquello? Que no ha dado resultado lo implementado por el gobierno nacional durante estos últimos 2 años, y debería entonces pensarse en otra estrategia. De lo que yo acabo de escuchar al presidente y al ministro de la Defensa, no evidencia un cambio de estrategia. ¿Acaso sí esta que me preocupa mucho, que tiene que ver con esta eventual vinculación de sectores políticos que supuestamente le hacen oposición al régimen? Por allí está. Ahora, pasemos al otro tema que, Meli, que supongo que tenemos la parte en la que el señor Reinberg anuncia de acciones conjuntas con Estados Unidos. Esas acciones conjuntas estaban en un mensaje que se dio el día de ayer en la Cancillería ecuatoriana entre el ministro del Interior, la señora Gabriela Sommerfield, canciller de la República, el jefe del Comando Conjunto, para indicarnos que va a haber acciones conjuntas en la frontera. Yo sobre esto quiero decir 2 cositas antes de que nos pongan el video, Guacho. Las sanciones o los aranceles que le impuso Daniel Noboa a Colombia, algunos dijeron es descabellado, no tiene nada por el estilo. Yo había advertido algo que no es que sea pitones, sino que ya se dejan ver, y tiene que ver con que esta distracción que nos carga en la canasta familiar con el incremento de los precios y demás, tenía su segunda parte, y la segunda parte viene ahora. Es decir, ahora vienen contra Colombia. Este 3 de febrero se reúnen en Washington Gustavo Petro y Donald Trump.
Para llegar a Washington le han preparado el siguiente camino. Escuchemos al señor Reinberg lo que dice a propósito de este acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador para controlar ahora sí la frontera. Veamos. Básicamente lo que les mencionamos es una reunión importante. El secretario de Guerra que se encuentra aquí es un avance en lo que estamos trabajando en conjunto para atacar a los grupos criminales. Al trabajar en conjunto con los Estados Unidos es una señal clara de que se vienen operaciones importantes que van a atacar la economía criminal, principalmente el narcotráfico. Eso es lo que hemos tratado el día de hoy. Eso es un gran avance, hay una cooperación muy importante con los Estados Unidos y es una cooperación que en muy poco tiempo va a dar grandes frutos. Para lo que el Ecuador está haciendo para combatir, proteger nuestras fronteras, que es un tema que hemos dicho que es fundamental para el país, y para atacar, porque no solamente es protegernos, sino atacar a estos grupos criminales. De eso se trata la cooperación que hemos comentado el día de hoy y que está avanzando. Esto es la cooperación para atacar al narcotráfico, atacar la frontera, justamente proteger frontera, pero aquellos que intentan usar o pretenden usar puertos ecuatorianos para salir con los botes rápidos, para contaminar, van a ser atacados. Bueno, trabajar en... Reinberg tiene toda la razón. Hay que controlar los puertos ecuatorianos, hay que controlar las rutas en el Ecuador. Si tiene la colaboración de los Estados Unidos para eso, en la práctica se han instalado aquí como una base militar, que es lo que nos dijo el pueblo ecuatoriano en la consulta del 16 de noviembre. A ver, la droga se produce en Colombia y en Perú, ¿verdad? Entra al Ecuador. ¿Quién controla el ingreso? ¿Quién controla el ingreso? Cuando entra de la frontera de Colombia, tiene que atravesar todo el territorio nacional para entrar a los puertos de Bolívar, Puerto Bolívar de Machala, a los puertos privados, por ejemplo, de Guayaquil, que están en la provincia de Guayas. Tiene que entrar a los puertos de Manabí, que están algunos, empezando por Manta, etcétera, etcétera. ¿Quién controla eso? Porque lo que hicieron en Venezuela fue preparar el camino para advertirnos de que iban a hacer una acción grande, que era la del secuestro y bombardeo de Caracas. Secuestro a Nicolás Maduro, bombardeo de Caracas. Ahora nos están preparando para algo parecido con Gustavo Petro y utilizan al Ecuador para eso. Van a bombardear lanchitas que no cargan pues 5 toneladas, 20 toneladas, o van a bombardear puertos y buques bananeros. Pero ahí la pregunta sería entonces, ¿por qué quiere reunirse Donald Trump con el presidente Petro? He escuchado estos últimos días información internacional de varios medios digitales y algunos temen de que esto sea una suerte de emboscada para el presidente Petro. Así. Incluso lo están recomendando de que no asista a esa reunión. Y ahora en el campo local, ¿no es apenas lógico, señoras y señores, que si se quiere controlar la frontera del narcotráfico, se pongan de acuerdo los dos presidentes y no se tomen medidas unilaterales como la que tomó el presidente Noboa, de imponer aranceles justificando el tema seguridad y entrar en un conflicto diplomático comercial con Colombia, cuyo país y cuyo pueblo es hermano del ecuatoriano, y perjudicar a los dos pueblos con esta tasa del 30%. La lógica, manda Orlando, es que antes de tomar esa medida, de imponer esa medida, el presidente Noboa se hubiese sentado con el presidente Petro y planificar acciones conjuntas que permitan precisamente controlar la frontera para evitar el ingreso del narcotráfico, de la droga. Pero, Washington, ¿sabes quién es el presidente pro tempore de la Comunidad Andina? No estoy... ya me imagino. Daniel Noboa. Daniel Noboa, Daniel Noboa es el presidente pro tempore de la Comunidad Andina. Siendo presidente pro tempore, pero mucho mejor. O sea, temporal por este periodo, yo sé. Él tranquilamente podría haber convocado a una cumbre presidencial y decirle: señores presidentes de la Comunidad Andina, tengo un problema grave. Expongan ante ustedes esta realidad. Le convoco al señor Gustavo Petro para que conjuntamente, como Comunidad Andina, resolvamos este problema. Pero como presidente pro tempore, no sé si está enterado que es presidente pro tempore de la Comunidad Andina, no convocó a eso. Lo que le pide Colombia, que es muy importante, controlen ustedes el paso. ¿Por qué? Porque además nos cerraron los pasos fronterizos. Solamente está abierto Rumichaca. ¿Ustedes creen, amigos, amigas que nos siguen en las redes sociales y nos siguen a través de la transmisión de Radio Pichincha, ustedes creen que con cerrar los pasos fronterizos los narcotraficantes van a decir: ya no hay cómo pasar por ahí? Ya no vamos a poder pasar, qué pena, vamos a tener que irnos ahora por otro lado?
hay más de 70 pasos irregulares que no son controlados por militares ni policías del Ecuador para el ingreso no solamente de cocaína, de toneladas de cocaína, sino también del contrabando que se va a generar ahora, para que no se pueda sellar y pagar el impuesto en el puesto de Rumichaca. Si entonces quieren comprar, no sé si medicinas, etcétera, etcétera, van a pasar por los puestos fronterizos ilegales y no pagan el impuesto, la tasa del 30%, y nos llega acá de contrabando, pues. Entonces esto podría explicarse, la actitud del presidente Noboa podría explicarse sencillamente de que es una estrategia también que está en común acuerdo con el gobierno norteamericano para continuar esta línea de persecución, esta línea de amenaza y de eventual ataque a Colombia, que sería gravísimo, puesto que lo de Venezuela es una herida abierta que los latinoamericanos y el mundo entero pues aún la están enfrentando y que están exigiendo una solución. Si se produce el tema colombiano, caramba, la situación se complicaría sobremanera en América Latina. Mira, y en el mundo. El mercado mundial de cocaína es de $500 mil millones en el mundo, anualmente. De esos $500 mil millones, solamente el 2% se queda en Colombia. El 2%. Esto es un estudio del Instituto de la Academia Diplomática de Colombia, que han venido estudiando esto de largos años. Y adivina cuánto se queda de esos $500 mil millones en manos de los campesinos colombianos. 0,2%. Es decir, el gran negocio del narcotráfico ni siquiera se queda en Colombia. Ni siquiera se queda en el Ecuador. ¿Dónde va a quedarse entonces? En los grandes centros financieros, en los grandes paraísos fiscales, donde no controla nadie, ni siquiera los Estados Unidos. Si $500 mil millones al año constituye el gran negocio del narcotráfico y no se queda el 2% en Colombia y el 0,2% no se queda en manos de los campesinos, ¿dónde se queda? ¿Y ¿A quién beneficia? Correcto, y aquí cabe la pregunta que yo me la he repetido un montón de veces. ¿Por qué siempre cuando se habla del narcotráfico se plantean a los líderes narcotraficantes de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Bolivia, pero nunca se habla de los beneficiarios de ese narcotráfico, que deben ser los jefes de los cárteles en Estados Unidos, en Europa? Allí no se tiene identificado ningún alias. ¿De qué alias podemos hablar de la gente receptora de toda esa millonada que acaba de señalar Orlando, que se haya identificado en Estados Unidos, donde que llega cualquier cantidad de droga y por consecuencia se producen cualquier cantidad de miles de millones de dólares? Allí está concentrado todo, pues. Claro, y lo mismo en Europa. Nunca se ha escuchado de grandes capos en Estados Unidos, o se escucha muy poco, o de grandes capos en Europa, que por allí se podría decir que en alguna medida se sabe. Mientras que acá, ¿no? Capos en Ecuador, capos en Colombia, capos en Bolivia, etcétera, pero no se conoce a ciencia cierta cómo es que ese flujo inmenso de capitales que circulan en Estados Unidos, ¿a dónde van a parar? ¿En qué manos caen? Así es, porque además lo que está denunciando Gustavo Petro en innumerables intervenciones, empezamos por ejemplo con la intervención en la ONU el año 2025, en octubre del 2025, Gustavo Petro hizo uno de los discursos más espectaculares que he visto en relación con este tema. Ha habido otros discursos fabulosos en el mundo, en la historia de la ONU, pero en el caso colombiano, él denunció punto por punto todo lo que implica el negocio del narcotráfico, no para Colombia, no para Bolivia, no para Ecuador, no para Venezuela, no para Perú, no, lo que significa para la sociedad estadounidense y para la sociedad europea. Entre otras cosas, ya después del discurso se pudo investigar, se pudo mostrar las investigaciones que hay al respecto. Efectivamente, el sistema económico, no una lanchita, no un buquecito, sino el sistema económico que gira alrededor del narcotráfico en Estados Unidos, incluso estaría llegando a un 25% de todo lo que se negocia por fuera de las fronteras y que ingresa a los Estados Unidos. Es decir, ya es una economía. Claro. Ya es una forma económica de trabajar conjuntamente con el narcotráfico, porque ¿qué va a pasar, Guachio, si es que le cortas ese ingreso de dinero
al sistema financiero estadounidense. ¿Qué va a pasar ahí? Claro, imagínate que Estados Unidos actualmente se debate una de sus peores crisis económicas, ¿no? Con inclusive este tipo de negociaciones que está haciendo con bonos de la deuda norteamericana, China, Japón. La economía norteamericana se encuentra en absolutamente crisis. Y si es que esto sucediese, imagínense ustedes los resultados que tendrían para la propia población norteamericana, que actualmente también, por cierto, está viviendo momentos sumamente críticos. Ayer en Minnesota se produjo una movilización, pero multitudinaria, en la ciudad de luego Minneapolis, sí, luego de un asesinato que se produjo a un ciudadano estadounidense. Y además queremos poner la fotografía de los niños ecuatorianos detenidos. Hay gente, voy a decir en estas palabras, aunque les duela, gente idiota, dice, ¿para qué van de ilegales? Es una estupidez, la verdad es una estupidez. ¿Cuánta gente ha ido de ilegal? Porque efectivamente no hay condiciones, no hay un tratamiento especial en el propio país para la migración ilegal.